Bueno, les decía, los gobernadores están citados el viernes a la Casa Rosada, pero todavía no se sabe si va a ser Milei en persona, él mismo. Es decir, estamos hablando de alguien, ¿no? Casi preternatural, ¿no? Es como un personaje histórico ya, Milei, frente a sí mismo, porque no habla con nadie, y parece que esta vez tampoco quiere hablar con los gobernadores. A lo mejor sí los recibe. Pero el tema es que le preguntaron de nuevo, hoy estuvo en Expo Agro, hablando con los ruralistas a los que les dijo que eran héroes, como los de Davos. Esa es yo digo, la gente que votó a Milei, ¿qué vio? ¿Qué puede haber visto? Cuando para él los héroes son los que estaban sentados en Davos y los ojeros que le estaban aplaudiendo hoy, esos son héroes. Está pasando algo en este país muy loco, y es que tenemos más del 57% de pobreza, que por supuesto no es, como dijo el otro día, herencia recibida. Hay por lo menos un 15% de ese 58% de pobreza, un 15% que es copyright, Milei, porque esa profundización aceleradísima de la pobreza comenzó en diciembre, cuando se desreguló la economía, cuando se bajaron todos los controles de precios, cuando tuvimos la devaluación más grande de la historia. Milei se hace el boludo, y lo dejan hacerse el boludo, porque nadie lo subraya con el énfasis necesario, y estos son datos absolutamente obvios, absolutamente claros. Que estábamos mal. Yo ya estoy harta de tener que aclarar que estábamos mal, pero miren, al lado de lo que es este país hoy, Alberto Fernández era un lujo. Y eso que era horrible, todo con Alberto Fernández. Pero había, bueno, no voy a empezar con lo que había, porque de todas maneras tampoco nos gustaba Alberto Fernández, pero quiero decir, es absolutamente una falacia que esto sea consecuencia del pasado. Esto es consecuencia, esta desgracia que estamos viviendo hoy es hija de este presente y es hija de este resultado electoral. Eso lo tenemos que tener clarísimo, y hay que decírselo a cualquiera con quien nos crucemos y nos sostenga lo contrario, porque si no, seguimos avanzando sobre falacias, y les pasa como a mi físico amigo fumado que les conté ayer y no se los voy a volver a contar. Pero si el primer número de una cuenta está equivocado, por más que la cuenta tenga 4 páginas, el resultado va a estar mal. Entonces, decir que esto, hemos recibido la peor herencia de la historia y por eso te lavas las manos como Poncio Pilatos, bueno, no hay que dejarlo pasar. Ahora, a mí, de hecho, raro que les decía que pasa, es que todos notamos, y esto lo hemos escuchado, hemos escuchado comentarios de, en la asamblea, en la apertura de la asamblea, de las sesiones ordinarias, Milei no dijo una palabra sobre el hambre, no dijo una palabra sobre la situación social, no dijo una palabra sobre la desesperación de los jubilados, no dijo una palabra sobre los despidos, ni aclaró esa bendita luz al final del túnel de donde Corno piensa que va a salir. Está jugando al tarot con nosotros, que es lo que debe hacer con la hermana, pero nosotros no somos hermanos de la hermana, nosotros somos personas que con él no tenemos nada que ver, salvo que no lo hemos votado y nos estamos fumando esta situación catastrófica que está viviendo la Argentina, y encima soportando a los que lo votaron, y como no tienen el coraje, ni los ovarios ni las pelotas necesarias como para darse cuenta ante la realidad efectiva, que es la que hace que mucha gente cene mate cocido, como no tienen el coraje de decirse me equivoqué, me engañaron, me lo vendieron por la tele como si fuera un yogur con probióticos y resultó que estaba podrido. Hay que devolver ese yogur, hay que devolverlo de la manera que sea, pero no podemos seguir comiendo esto podrido. Ahora, esta situación que estamos viviendo en un país lleno de tragedias cotidianas, lleno de esas tragedias de gente común que es trabajadora. ¿Por qué digo esto de las falacias? Porque estoy harta de escuchar repetir clichés todo el tiempo. Uno escucha en las paradas de colectivos o en las estaciones de trenes
a esa gente que todavía lo sigue sosteniendo y que yo ya he decidido no tenerles piedad, digamos, no, ya se me terminó la paciencia, porque por su negación, nunca subestimes el poder de la negación, se invisibiliza lo que es evidente, y yo estoy harta de que se invisibilice lo que es evidente, porque vivimos así hace muchos años. Entonces, francamente, a los que dicen hay que darle tiempo, bueno, no, se me terminó la paciencia, porque resulta que esta es otra de las cosas raras que están pasando. Como el personaje es un poco desquiciado, tratamos a todos los que lo votaron como si también lo fueran, delicadamente, con buenos modos, para que no se sientan ofendidos, para que se den cuenta que nosotros somos realmente democráticos y no como el tipo que votaron. Pero parece que a esa gente la democracia le importa un corno, porque lo siguen defendiendo, a pesar de que el tipo les demuestra cotidianamente que no es apto para conducir un Estado que detesta. Lo que pasa con Capital Humano, pero antes de esto, porque esto tampoco tiene rebote en los medios, a lo que me interesaba ir es a que no podemos quejarnos tampoco ¿cómo decirles? O circunscribir la crítica a un presidente que no reconoce el estado social calamitoso en el que metió a un país entero en 3 meses. Y él obvia eso, porque él no sale a la calle, no mira a la gente, no quiere enterarse, nadie le muestra fotos, le ponen la batucada arriba de los cacerolazos donde le gritan hijo de puta, entonces no se entiende lo que le gritan. Vive, digamos, como un holograma. Ahora, ojo, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el hambre no forma parte de la agencia periodística de este país. Los despidos, las desgracias cotidianas, la sensación de zozobra, de desesperación, de shock en la que está viviendo mucha gente que ya no puede. Hoy justamente estaba escuchando una nota en C5N de un pibe de 22 años en Constitución y hablaba así como normal, y sí, esto está difícil, viste, llegar al laburo cuesta muy caro, pero yo tengo que llegar porque no sé qué, pero igual hay gente que está peor que yo, hasta que dijo, y ¿por qué feo? ¿Viste? Porque 3 veces por semana, por lo menos en mi casa con mi familia, cenamos tortas fritas con mate. O sea, eso se empezó a naturalizar, y lo naturalizan todos los medios también. No existe la agenda del hambre, la agenda periodística del hambre, y no porque los periodistas seamos tontos o no nos demos cuenta que eso existe. Nunca debemos confundir a los periodistas con los medios de comunicación. Somos 2 cosas completamente distintas, ¿no? Las empresas periodísticas no quieren mostrar el hambre, no quieren mostrar la desesperación, y por algo será. Pero ¿qué pasa en Capital Humano? Que es precisamente la cartera que ustedes se acuerdan, iba a tener la billetera abierta para los caídos, porque él sabía que iba a haber muchos caídos, y hoy se jactó de haber ya despedido 50.000 personas. Él lo dice como el que caza patos, ¿no? Como un británico que va a cazar patos, zorro, lo que sea. Bueno, él dio en el blanco en 50.000 casos. No hace falta más experiencia y más know-how para matar un zorro o un pato que para despedir un empleado público en la Argentina, la verdad, ¿no? Lo hacen prácticamente todos los presidentes que llegan. Bueno, Sandra Petovelo, Capital Humano, hoy se conoció por lo menos, el cierre de los 59 centros de referencia de desarrollo social, porque hay que acordarse que Capital Humano es un invento de Milei que a todo le quiere encontrar el lado económico, pero es desarrollo social. Y había 59 puestos de referencia que tienen mucho sentido en un país federal, donde hay problemas, o donde hay programas, o donde hay trámites que mucha gente tiene que hacer en desarrollo social, y desarrollo social queda en Buenos Aires. Y este país es muy extenso. Entonces hay reparticiones, había 59 reparticiones en todo el país para que algunos trámites o algunos programas se pudiera acceder sin necesidad del traslado a Buenos Aires. Bueno, para Sandra Petovelo, y esto era de lo que quería hablar, bueno, también todos cuentan orgullosos a cuántos despidieron. Parece que están jugando al juego de quién despide más en un día.
Petovelo se jactaba de haber despedido a los 600 empleados que atendían o que trabajaban en esos centros de referencia, porque decía que eran una caja de la política. Bueno, quiero hablar de este otro cliché, de la caja de la política. Si yo leo a Petovelo diciendo que cerró 69 centros de referencia en todo el país, por 59, porque eran cajas de la política, con eso termino la frase. Puedo terminar la frase como hace ella, o como hacen todos los macrimileístas, ponen el punto después de cajas de la política y ahí está toda la explicación. La gente tiene que entender todo a partir de cajas de la política. ¿Pero qué son las cajas de la política? ¿Qué quieren decir cuando hablan de las cajas de la política? Si le han dicho caja de la política al fondo compensador que le sacaron a las provincias y por eso no se pueden pagar los salarios docentes en las provincias, ni los salarios de los empleados estatales, si le dicen caja de la política a los fondos fiduciarios que también le corresponden a las provincias, si le dicen caja de la política al fondo de sustentabilidad del ANSES, que se mueren de ganas de afanarnos de nuevo. En realidad, yo creo que el tema es que Milei lo único que puede pensar y lo único que puede conceptualizar, por eso este rejunte, este pastiche que hizo y que desconduce Petovelo, se llama de capital humano, pero me da la sensación de que es de la única manera que puede conceptualizar la política como una transacción. O sea, volvemos al tema que ya hemos mencionado, confunden negociación con negocio, como si en cada negociación política, cuando uno habla de una negociación política, no está hablando de guita, a veces sí, a veces no, pero quiere decir, se trata de otro tipo de negociación, no de, a ver, yo te arreglo, no es coima, la negociación política no es coima, eso es delito. La coima es delito, la coima es corrupción. Si Milei está comprando legisladores radicales o de lo que corro sea con plata, porque él mismo ha dicho que están esperando el precio, bueno, él está cometiendo un delito y el que lo cobra también. Sentarse a hablar, a debatir, incluso sobre recursos económicos, es política, sin que haya un beneficio directo para el interlocutor o el representante o el funcionario, en este caso, sea un gobernador, sea un diputado, sea lo que sea. Ponemos eso en claro, porque si no todo es un pastiche, y todo el mundo se mueve por guita, y todo se compra o se vende, y esto no es cierto, esto nunca fue cierto, ni es cierto hoy, ni será cierto mañana. Siempre hay una parte de la política, siempre hay una parte de la sociedad que actúa como dice actuar. Los cínicos creen que todo el mundo es cínico. Los chorros creen que quieren hacer creer que todo el mundo es chorro para sacarse una identificación incómoda. Pero todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del Estado, Milei, por un error intelectual de él, por una incapacidad emocional de él, por un problema de él, no de la política ni de los sujetos de la política, es el problema de Milei, que solo puede conceptualizar la vida a través de oferta y demanda, a través de lineamientos del mercado. El Estado no tiene que ver con esa lógica, la política no tiene que ver con esa lógica, y dejemos de comerles el coco o dejemos que nos coman el coco con estos clichés de los despedí porque eran una caja de la política, y le saqué el fondo compensador porque era una caja de la política. ¿Qué querés decir con caja de la política? Claro, estamos en un país donde los periodistas no repreguntan, y esa es una de nuestras grandes desgracias, porque acá no se desangela a nadie, y a Milei lo que hay que hacer es desangelarlo, pero no desangelarlo para nosotros que nunca lo vimos angelado, desangelarlo para los pobres diablos que lo votaron pensando que iba a haber una oportunidad de una vida mejor y que se iba a hacer pagar a la casta, a lo que cualquiera entiende como casta, un poco de todo lo que le sacaron al pueblo argentino. Muchos gobiernos, no solo neoliberales, también peronistas. No me estoy refiriendo a Néstor y Cristina, me estoy refiriendo a lo que pasó con Alberto Fernández. Pero hay que desangelarlo
hasta que no encontremos a alguien que logre poner en evidencia que este tipo es un farsante y que todos los días estamos pensando con carne podrida, con frases que no tienen ningún sentido, como lo de la caja de la política o como lo de los ñoquis estatales, sin especificación ninguna, sin prueba ninguna, pues solamente porque ellos no entienden la política y porque a ellos no les gusta la política. Pero eso no es nuestro problema, que no se hubiesen presentado si no les gustaba manejar el Estado.